deseo yo, dame a Cristo. Y cuando temo yo, y cuando temo yo, y cuando temo yo, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Al momento de morir, al momento de morir, y al momento de morir, dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Dame a Cristo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Nada más deseo yo. Dame a Cristo. No creas que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír y alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto
renace la esperanza por doquier tengo paz. No creas que en mis días siempre brille el sol, pues nubes aparecen sin avisar. Y cuando está oscuro, yo también tengo miedo. No pienses que mis flores nunca morirán. A veces he pedido y me han dicho no. A veces yo espero, a veces yo me canso. Mas nada me impedirá sonreír, alegre estar. Yo puedo en él confiar. A cada paso mi Dios conmigo está. Y tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. El universo riges con poder. ¿Quién me podría arrebatar la paz? Las tempestades no me alcanzarán. Si estoy contigo tengo paz. Tengo paz, en Cristo tengo paz. Yo paso la tormenta, seguro y escondido en el Señor. Tengo paz, no puedo entender que en medio del desierto renace la esperanza por doquier. Tengo paz. Tengo paz. Conozco a Cristo, mi vida le entregué. Desde que vive mi alma, mientras más le
será. Mientras más le sirvo, más dulce será. Mientras más le amo, más amor me da. Mientras la del cielo rebosa mi alma, mientras más le sirvo, más dulce será. Mientras más le sirvo, más dulce será.
conmigo estaría. Quise un tiempo tu amor rechazar, mas hoy día vienes conmigo a morar. Soy tuyo, Jesús dice, ven de estas aguas, tú puedes beber la sed de tu alma, yo mitigaré. Te vi que llorabas en la oscuridad, con amor te recuerdo por mi muerte en la cruz. Cristo, te ofrezco mi vida y mi amor. Yo sé que sin ti no hay consolación. Cristo, tú abriste las puertas por mí y te canto y te alabo con todo mi ser. Recibe mi amor. Jesús dice, ven de estas aguas, tú puedes beber la sed de tu alma, yo mitigaré. Te vi que llorabas en la oscuridad, con amor te recuerdo por mi muerte en la cruz. Con amor te recuerdo por mi muerte en la cruz. Aún en el mundo existe belleza que alegra la vida y nos hace soñar. Encantos por toda la naturaleza, donde cualquier ser humano desearía estar.
canciones con pistas de mar. Tantas maravillas no tienen sentido si Cristo no está en el primer lugar. Al sentir la paz de Dios, su poder y amor profundo, cualquier lugar donde esté, seré feliz, porque será el mejor lugar del mundo. El mejor lugar del mundo está en los pies del Salvador, donde encuentra esperanza y alivia el corazón. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo está a los pies del Salvador. Es allí donde me encuentro con la fuente del amor. El mejor lugar del mundo es estar junto a Jesús.
sentido, pues sé que me puede oír. Es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Me perdonó mi Salvador. Grande es nuestro Dios y las obras de su amor y su poder es infinito. Feliz sábado, hermanos y amigos. Estamos contentos de una vez más tener la oportunidad de estudiar acerca de la palabra de Dios. Grande es nuestro Dios. Su poder es infinito. Es el mensaje que Dios siempre tiene para nosotros. Ese poder que no solamente nos da la vida, nos da la oportunidad de enfrentar a los desafíos de esta vida, sino que nos libra del pecado. Ese es el gran poder que Dios muestra para con nosotros, para que podamos acceder a esa bendición de poder ser perdonados. Y bueno, para empezar nuestro programa de hoy es sábado 27 de febrero del 2021 y para empezar nuestro programa de hoy vamos a entonar un himno, el himno número 33, y para eso voy a compartir la pantalla para que todos podamos cantar. Oremos. Padre amante, Señor, ahora invocamos tu presencia para que esté en medio de nosotros y que podamos, Señor, recibir tu palabra y guardarla en nuestro corazón. Danos el entendimiento y danos
la disposición para poder aceptar tu palabra, para poder recibirla y para poder, Señor, también compartirla con otros que aún no te conocen. Danos tu bendición y quédate con nosotros para poder aprender más de ti. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Apreciados amigos, durante las 2 semanas anteriores hemos estado estudiando acerca de cuál es el concepto del pecado en las Sagradas Escrituras. Y habíamos visto que a lo largo de la historia se han presentado fundamentalmente 2 conceptos. Un primer concepto que dice que cuando la persona nace ya es pecador, es decir, ya nace con el pecado. Es una herencia que se recibe de los padres y estos a su vez la recibieron de sus padres y así sucesivamente fue recibido el pecado desde Adán. Es decir, ese pecado que Adán cometió y que nosotros lo tenemos desde el momento que nacemos, nos hace pecadores. A eso se le llama el pecado original. Y hay otro segundo concepto que dice que es cierto que nosotros nacemos con una naturaleza pecaminosa, es decir, una naturaleza que tiene tendencia al pecado, donde es más fácil hacer el mal que hacer el bien. Entonces, esa naturaleza en algún momento va a hacer que nosotros pequemos, es decir, que cedamos a la tentación. Pero el pecado no nace o no es algo innato a la persona, es decir, la persona cuando nace no viene pecadora, o sea, no nace en este mundo siendo ya pecador, no es culpable del pecado original, no tiene ese pecado original, porque el pecado que se le denomina pecado original fue el pecado de Adán. Pero nosotros, según este segundo concepto, no somos culpables de ese pecado. El primer concepto de pecado dice que sí somos culpables de ese pecado y por lo tanto somos pecadores, porque lo hemos heredado. Entonces, también en los 2 sábados anteriores habíamos estudiado de que la Biblia no enseña que el hombre desde que nace es pecador, sino es pecador desde el momento en que decide pecar. Es decir, el segundo concepto dice que el hombre es pecador por decisión propia, no porque haya heredado el pecado. Y que sí tiene una naturaleza con tendencia al pecado, donde es más fácil pecar, hacer el mal, que hacer el bien. Pero la pregunta es, ¿y por qué en gran parte del mundo cristiano, en la gran mayoría del mundo protestante y del mundo católico, existe ese concepto? ¿Qué es lo que ha pasado? Si la Biblia no enseña eso, entonces la pregunta es, ¿y cómo es que ese concepto se concibió o tiene algún fundamento para que de esa manera se defina? Entonces, lo que pasa en realidad es que hay algunos textos que parecen apoyar ese concepto, pero que en realidad no lo hacen. Y eso lo vamos a estudiar ahora, porque ese es el motivo de nuestro estudio del día de hoy. ¿Por qué el pecado original se convirtió en esa creencia predominante en gran parte, o mejor dicho, en la mayor parte del mundo cristiano? Se cree en el concepto del pecado original. Y fíjense las implicancias que esto tiene. ¿Por qué? Porque si yo tengo un concepto acerca del pecado que en realidad no tiene fundamento en la Biblia, entonces lo que voy a creer también es que existe
un evangelio, es decir, un mensaje de salvación adecuado a ese concepto, a ese primer concepto, que no está en la Biblia. Y por lo tanto, ese mensaje de salvación me va a salvar de un concepto equivocado. Y por lo tanto, ese mensaje de salvación finalmente no me va a salvar. ¿Ya? Y la vez pasada pusimos un ejemplo, ¿no?, de una persona que por algún motivo tiene una enfermedad y recibe un diagnóstico errado. Entonces, la medicina que reciba tiene como fundamento un diagnóstico errado. Por lo tanto, esa medicina no va a atacar el problema de raíz y no va a solucionar el problema. Lo mismo pasa con este primer concepto de pecado. Pero la pregunta nuevamente es, ¿por qué este concepto del pecado original se convirtió en la creencia predominante entre la mayoría de los cristianos protestantes y de los cristianos católicos? Y bueno, vamos a abrir nuestra Biblia. Uno de los fundamentos en los que se basa esta aseveración está fundamentado, pero vamos a ver si realmente es un fundamento. Tiene como base algunos textos de la Biblia. Y el primero es Salmos 51.5. Salmos 51.5 dice lo siguiente: He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. Primera pregunta. Este texto dice que cuando David, aquí quien está hablando, quien escribe este salmo es el rey David. Entonces él está diciendo, he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pregunta. El rey David aquí está diciendo que él, cuando nació, era pecador, que llevaba ese pecado de Adán y por lo tanto, a partir del momento que fue concebido, fue pecador. Bueno, aquí lo que él está afirmando es que había sido concebido en pecado. Entonces la pregunta es, ¿de qué otra manera pudo haber sido concebido? Si es que sus padres eran pecadores, este mundo está lleno de pecado, entonces, ¿dónde iba a nacer? A nacer en un mundo de pecado. La diferencia está, por ejemplo, en que si, vamos a suponer que si nosotros hubiéramos sido creados en el cielo como ángeles, entonces, lo que podría decir este versículo es que en santidad inmaculada fui creado. Entonces, si fui creado en el cielo, obviamente que iba a ser creado en santidad. Entonces, eso es lo que está queriendo decir el rey David. No está queriendo decir de que él es pecador desde el momento en que nació. Vamos a poner otro ejemplo. Vamos a suponer que una persona nace en medio de una familia que se dedica a la mafia. Entonces, toda la familia está o pertenece a una mafia. Ese niño, podríamos decir que fue, desde el momento que nació, fue mafioso. La respuesta es obviamente que no. Ese niño al crecer, en algún momento, llega a tomar una decisión y él decide si va a pertenecer o va a llevar a cabo esas actividades ilícitas o no va a estar, no se va a dedicar a esas actividades. Entonces, nació en medio de la mafia, sí, pero no nació mafioso. ¿Ya? Entonces, ese es el concepto que David nos está aquí queriendo decir en este momento. Ahí está. ¿Qué más? Pero la pregunta sigue siendo la misma. Somos pecadores por ser descendientes de Adán, y ahora vamos a ver otro texto. Que justamente, enfáticamente,
define que por haber nacido en este mundo, nosotros no somos pecadores porque Adán pecó. Ezequiel 18:20, ¿qué dice? El alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Es decir, aquí claramente se especifica, como también ya lo habíamos visto el sábado pasado, que el haber nacido en este mundo no nos hace culpables de pecado. Es decir, no tenemos pecado al nacer. El pecado lo cometemos cuando tenemos uso de razón y decidimos pecar. Entonces, la pregunta ahora es, cuando nosotros pecamos, somos culpables del castigo. O mejor dicho, somos acreedores a esa pena de muerte. Y también debemos tener en cuenta que esa pena de muerte no está referida a la muerte primera, que todos en algún momento, los que ya han fallecido, aquella muerte primera que todos aquellos que fallecieron ya tuvieron, sino que se refiere a la muerte segunda, es decir, a la muerte eterna. Porque esa primera muerte es una muerte temporal. ¿Por qué? Porque algún día Dios va a resucitar a toda la humanidad para que sean acreedores del juicio, es decir, del castigo, de la recompensa que Dios tiene, tanto para aquellos que le obedecieron como para aquellos que rechazaron la salvación dada a través de Cristo Jesús. Y hay otro versículo, bueno, hay algunos versículos más, pero en este caso específico, hay otro versículo que se toma como fundamento para decir que las personas, cuando nacen, ya son pecadores. Y eso es lo que vamos a ver en este momento. Este versículo está ubicado en Efesios 2, del versículo 1 al versículo 3. Aquí quien escribe es el apóstol Pablo. ¿Qué dice él? Dice, y él os dio vida a vosotros. Él se refiere a Jesús. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que éramos pecadores por los delitos y los pecados cometidos. ¿Qué más? Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ese príncipe de la potestad del aire no es nada más ni nada menos que Satanás. Entonces aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo es que nosotros estábamos andando en función a la voluntad de Satanás. ¿Y cuál es la voluntad de Satanás? Es que cometamos pecado. Pero ¿qué mensaje es el que sigue a continuación? Nos dice, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ese espíritu que se refiere básicamente a esa decisión que las personas toman. ¿Por qué se les llama hijos de desobediencia? Porque desobedecen a los mandatos de Dios. Básicamente a eso se refiere. Entonces, quien opera en los hijos de desobediencia es Satanás. ¿Pero por qué? Porque esos llamados hijos de desobediencia han decidido rechazar la voluntad de Dios y aceptar la voluntad del enemigo. Versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos.
Es decir, nuestra naturaleza tiene esa tendencia pecaminosa y por lo tanto la voluntad, como dice Pablo, ¿no? El bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero, eso hago. Entonces, hacemos la voluntad de esa tendencia pecaminosa. Entonces, el apóstol Pablo nos dice, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y muchas personas toman este párrafo para decir de que cuando el hombre nace, nace pecador. Y éramos por naturaleza hijos de ira. Pero nosotros tenemos que ir al original griego, porque el Nuevo Testamento, en el cual está incluido Efesios, la epístola a los Efesios, fue escrita en griego, en ese griego koiné de aquella época. ¿Y qué significa ira? Ira es orgé. Y la pregunta es, ¿y eso, orgé, cómo se traduce? Bueno, significa enojo, significa ira, como está en el texto, pero también significa castigo. Es decir, el castigo, la consecuencia del pecado. Entonces, cuando se habla de ira, cuando el apóstol Pablo en este texto habla de ira, está hablando de la consecuencia del pecado. Nosotros nacimos con esa naturaleza, porque el apóstol Pablo está hablando de la naturaleza, ¿no? De la voluntad, de esa voluntad de la carne. Entonces, esa consecuencia del pecado es la naturaleza que hemos heredado y por lo tanto tenemos esa tendencia. Pero el apóstol Pablo no está diciendo que hayamos nacido ya con pecado y desde que nacemos somos pecadores. Eso no está diciendo en ningún momento el apóstol Pablo. Entonces, y fíjense, aquí en Romanos 4:15 se aclara aún más eso. Dice, pues la ley produce ira. O sea, ¿por qué produce ira? Porque claro, al yo conocer la ley, o cuando está establecida la ley dice que si nosotros pecamos, o sea, infringimos la ley, entonces esa infracción a la ley tiene un castigo y también tiene una consecuencia. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el castigo por el pecado, que es la muerte segunda, y otra cosa es la consecuencia del pecado, que es toda la condición en la que el ser humano vive, por la cual no tenemos esa naturaleza y esa condición con la que Adán fue creado. Adán fue creado sin tendencia al pecado. Entonces, cuando él decidió pecar, resulta que la consecuencia de haber pecado fue que, por ejemplo, la mujer iba a tener dolor al dar a luz. El hombre tenía que trabajar con el sudor de su frente. Y una serie de consecuencias que trajo ese pecado que Adán cometió. Esas son las consecuencias. Pero el castigo por el pecado, la penalidad que tuvo que pagar no es esa. La penalidad es la muerte segunda. Entonces, ¿qué dice aquí Romanos 4:15? Dice, pues la ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Es decir, cuando se transgrede la ley, hay una consecuencia. Y hay una penalidad. En realidad ocurren dos cosas: la consecuencia de haber pecado y la penalidad por el pecado. Y también vamos a repetir un ejemplo que pusimos el sábado pasado, en que
Si yo he sido una persona que durante muchos años ha fumado, sabiendo que eso está mal, pero llega un momento y me arrepiento, Dios me perdona de esa penalidad que yo tengo que pagar por haber desobedecido las leyes naturales, las leyes de la salud. Porque es pecado, he atentado contra mi cuerpo. Por lo tanto, era merecedor a esa muerte eterna. Pero Dios me perdona y yo me libero de esa, bueno, no yo, sino Cristo, ¿no? Cristo murió por mí, pero tengo que arrepentirme. Por eso digo, yo soy libre de esa muerte eterna, pero no soy libre de la consecuencia de ese pecado. ¿Por qué? Porque podría ser que en algún momento, a pesar de que yo ya me arrepentí, y el arrepentimiento requiere un cambio, ya me arrepentí y dejé de fumar, entonces, en algún momento podría ser que yo contraiga un cáncer, consecuencia de ese pecado que cometí. Pero eso no es el castigo, no es la remuneración, no es la penalidad que yo tengo que pagar. Esa penalidad, Cristo ya la pagó en la cruz. Yo ya no soy culpable de ese pecado. Pero la consecuencia tengo que afrontarla. De eso sí no me libero. Cristo te libera de la penalidad por el pecado, pero no te libera de las consecuencias. Eso tienes que asumirlo como responsabilidad por tu decisión. Y ese es el mensaje, ese es el Evangelio. El Evangelio no es que porque te arrepientes ya no vas a tener ninguna enfermedad, ya no vas a sufrir ningún accidente, vas a tener riqueza. Hay un evangelio en el mundo actual que dice que si tú te entregas a Dios, Él te va a dar abundancia económica. Eso es falso. En ningún lugar de la Biblia se da ese mensaje. Entonces, regresando al texto que estamos leyendo, dice, pues la ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Y eso también lo estudiamos el sábado pasado. Si yo no conozco la ley, no soy culpable por ese pecado que cometí, porque yo no sabía que era pecado. Por eso el apóstol Pablo le dice, tampoco hay transgresión. Dios me perdona ese pecado porque lo hice de manera inconsciente, porque lo hice sin saber que era pecado. Lo hice por ignorancia. Pero Dios no me libera de la consecuencia. Podría ser que yo viva en un lugar donde se fuma sea normal, que esté bien visto, y las personas puedan ser que en su subconsciente crean que eso está bien, pero están atentando contra su cuerpo. Entonces, en esa situación Dios les perdona del pecado, los perdona de esa muerte segunda, pero no los libera de la consecuencia. Eso es lo que está queriendo decir aquí el apóstol Pablo. Por lo tanto, no nacemos con el pecado de Adán. Es decir, en nuestros genes tenemos la tendencia pecaminosa, pero no tenemos pecado. Eso es lo que a través de todos estos versículos, la Biblia nos muestra de que no somos pecadores desde el momento en que nacemos, sino desde el momento en que decidimos cometer pecado. Hay otro texto que también muchas veces se toma como fundamento para decir de que somos pecadores desde el momento en que nacemos. Vamos a ver cuál es ese texto. Dice en Romanos 5, 18 y 19. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, fíjense que aquí se está diciendo que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. De la misma manera,
por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Bueno, aquí claramente dice que por la transgresión de Adán vino la condenación a todos los hombres. Entonces, pero hay que seguir analizando, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquí aparentemente se dice de que, bueno, no aparentemente, sino realmente se dice que la condenación vino a todos los hombres por Adán, pero no se está diciendo de que desde el momento que nacemos somos pecadores. ¿Y por qué vino esa condenación? A través de Adán, porque somos hijos de Adán y tenemos la naturaleza pecaminosa. Es decir, es mucho más probable de que cuando ese niño crezca y empiece a tomar decisiones, entonces, como tiene una naturaleza pecaminosa, es muy probable que ese niño, a medida que crece y ya tenga uso de razón y tome decisiones, pues decida pecar. Entonces, esa es la condenación que tenemos. De igual forma, como si hubiéramos sido creados como ángeles, bueno, pues nacimos en medio de la santidad y también si hubiéramos sido creados como ángeles en el cielo, hubiéramos nacido en un lugar donde no hay pecado. Ahora, pero la pregunta es, ¿y ese en realidad es el mensaje completo que se quiere decir aquí? Que la condenación vino a todos los hombres y ya desde que nosotros nacemos en este mundo ya estamos condenados. Vamos a ver que esa condenación en realidad tiene una contraparte. ¿Y cuál es la contraparte? La contraparte es que Cristo nos salva de esa condenación. Y ahora vamos a tener el panorama más claro analizando este versículo. Primera de Timoteo 4:10. Dice que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Pregunta. Aquí dice que Cristo es el Salvador de todos los hombres. Sí. Eso significa que todos los hombres, toda la humanidad va a ser salva. Entonces la respuesta es que no. A pesar de que Dios mandó a su Hijo a salvar a todos los hombres y murió por el pecado de toda la humanidad, de todos los seres humanos que alguna vez hayan pisado esta tierra, pero el Evangelio dice que todos no van a ser salvos. Y en Primera de Juan 2:2 también el concepto es el mismo. Dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. ¿Quién es Él? Cristo. Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por las de todo el mundo. Entonces, ¿qué nos está queriendo decir este texto? Que todos los seres humanos van a ser salvos, es decir, van a ser librados de esa muerte segunda, de esa penalidad por el pecado. ¿Eso es lo que nos está queriendo decir este texto? Entonces, la respuesta es que no, sino que depende de la decisión que cada persona haga. Cristo, cuando murió por todos, pero eso no basta. ¿Por qué? Porque yo tengo que aceptar esa invitación a la salvación.
Si yo acepto a Cristo, yo voy a apropiarme de esa salvación. Pero si no lo acepto, no voy a tener la salvación. A pesar de que aquí se diga de que Cristo murió por los pecados de toda la humanidad. Porque depende también de mi decisión. Segunda de Corintios 5:19. Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. Es decir, antes de que Cristo viniera, toda la humanidad estaba fuera de la presencia de Dios. Pero Dios quería reconciliar al mundo consigo mismo. Entonces, lo que tenía que ocurrir era que Cristo tenía que venir a pagar esa muerte que nosotros debemos sufrir y por lo tanto, al morir, nos otorga la salvación. ¿Qué más dice este texto? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. O sea que cuando Cristo vino, murió, los pecados de los seres humanos no se toman en cuenta. Pero ¿cuándo es que no se toman en cuenta? Hay dos condiciones. La primera es que no se toma en cuenta cuando yo cometo un pecado y no sé que eso es pecado. Entonces Dios no toma en cuenta ese pecado. Porque lo que yo hice, lo hice sin saber que era pecado. Y la segunda aplicación es que los pecados no se toman en cuenta cuando las personas, a pesar de saber que es pecado, cometen pecado, pero después se arrepienten. Entonces, en ese momento también no se les toma en cuenta. Pero, aquí viene el gran pero si es que la persona que ha cometido pecado no se arrepiente, entonces, en ese caso, sí se le toma en cuenta su pecado. Es decir, Cristo no salva a aquel que no quiere la salvación. Aquel que no acepta la salvación, Cristo no se la impone. Dios no obliga a las personas a ser salvos. Dios invita y cada persona acepta o rechaza esa invitación. Entonces, Cristo tuvo la función de reconciliar al mundo, perdonando los pecados. ¿Qué más? Y ahora viene la segunda parte de ese primer texto que habíamos visto hace unos momentos, en que se dice que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, o sea, por la transgresión de Adán somos condenados, y aquí viene la segunda parte de la historia, porque la primera parte dice que somos condenados, claro, estamos condenados a vivir en este mundo de pecado, estamos condenados a esta naturaleza pecaminosa, estamos condenados a que más fácilmente sea para nosotros pecar, hacer el mal, que hacer el bien. Pero la historia no queda ahí. La segunda parte de la historia es que de la misma manera, por la justicia de uno, o sea, por la justicia de Cristo, vino a todos los hombres la justificación de vida. Y aquí se completa el panorama. Es decir, a través de la vida sin pecado que Cristo vivió en este mundo y a través de su muerte vino a todos nosotros la justificación de vida. Y esa justificación de vida Dios quiere dártela a ti y a toda la humanidad. Pero no es una justificación que se imponga, sino es una justificación que se acepta.
Dios no obliga a que las personas sean salvas, sean justificadas, sino la persona tiene que reconocer su error y aceptar esa justificación. O sea que la condenación que Adán nos trajo no termina allí, sino que vino Cristo y Cristo nos justificó de nuestros pecados. Y ahora llegamos finalmente a la conclusión. ¿Cuál es la conclusión de todo lo que hemos estudiado el día de hoy y también los 2 sábados anteriores? La conclusión es la siguiente. En base a todos los versículos, que han sido más de 30, que hemos estudiado en estos 3 últimos sábados, la conclusión es que nacemos en un mundo de pecado, pero no nacemos pecadores. Nacemos con una naturaleza caída, es decir, con una naturaleza que tiene tendencia al pecado, donde más fácil es hacer el mal que hacer el bien. Pero no nacemos pecadores. Son cosas diferentes. Una cosa es nacer pecador y otra cosa es nacer con naturaleza pecaminosa. Entonces, de acuerdo a todo lo que hemos estudiado en la palabra de Dios, no nacemos pecadores. El pecado que cometió Adán, él es responsable y yo no soy responsable. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. Esa es la gran primera conclusión. ¿A qué otra conclusión llegamos? Que después de haber nacido, en algún momento nos convertimos en pecadores. ¿Cuándo? Cuando hacemos uso de nuestra elección. Decidimos pecar. No es que ya tenemos el pecado en nosotros y ya somos pecadores, sino que decidimos en algún momento pecar, por voluntad propia. ¿Por qué? Porque cuando sabemos qué es lo correcto y qué no es lo correcto, y yo decido hacer lo incorrecto, entonces estoy pecando, por decisión propia. Esa es la segunda gran conclusión. Lamentablemente, la gran mayoría del mundo cristiano tiene un concepto erróneo de pecado y a su vez tiene un evangelio que salva de ese pecado, de ese concepto de pecado, pero como ese concepto de pecado no tiene fundamento bíblico, el mensaje de salvación también es como un remedio para un diagnóstico equivocado. Entonces, ese mensaje de salvación, ese evangelio que se construye para ese primer concepto de pecado que dice que el hombre desde que nace es pecador, ese evangelio no tiene el poder para salvar, porque es un medicamento para un diagnóstico equivocado. Básicamente eso es lo que podemos concluir en base a todo lo que hemos estudiado de la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hace este primer evangelio? Lo que hace es crear enseñanzas que tienen como base la Biblia, pero que están distorsionadas. ¿Por qué? Porque están apuntando a ese concepto que no tiene fundamento bíblico. Entonces, se usan los conceptos bíblicos, pero que están direccionados al concepto de que el pecado viene con nosotros y somos pecadores desde que nacemos. Entonces, hay conceptos de la justificación, de la santificación y de la garantía de salvación. Por ejemplo, en este primer evangelio se dice de que una vez que tú eres salvo, para siempre vas a ser salvo. ¿Eso? ¿Por qué se dice eso? Porque se tiene ese concepto
de pecado. Ese primer concepto que no tiene fundamento bíblico. Entonces, ¿qué se hace? Se interpretan diversos textos de la Biblia para decir que una vez que tú eres salvo, ya nadie te puede quitar la salvación. ¿Pero realmente eso es así? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en base al verdadero concepto de pecado, de que el pecado no nace con nosotros, sino que tenemos una naturaleza pecaminosa y el pecado existe en el momento que nosotros decidimos cometer pecado. Entonces, Cristo nos salva de ese pecado. Nos salva de nuestras decisiones erradas y nos ofrece la salvación. Entonces la pregunta es, ¿y esa salvación a través de quién viene? Bueno, sabemos que viene a través de Cristo. Y ese mensaje de salvación que se refleja en la vida de Cristo es lo que vamos a estudiar el próximo sábado. Cómo la vida de Cristo hace que ese mensaje, esa salvación, sea accesible a todos nosotros. Y ese evangelio, ese mensaje de salvación, nos salva del pecado, de ese verdadero concepto de pecado que dice que el pecado es resultado de nuestra decisión, no es resultado de haber nacido con pecado. Y eso es lo que vamos a estudiar el próximo sábado. La vida de Jesús y el evangelio que Cristo nos trae y nos da para que nosotros podamos decidir. También la salvación es una decisión, no es una imposición. Entonces, estamos invitados para poder el próximo sábado continuar con este estudio de la palabra de Dios. Y ahora, para terminar, vamos a entonar un himno. Voy a mostrarles en pantalla el himno y todos vamos a cantar. Entonces, cantemos. Eres la perla de valor, eres la rosa de Sarón, eres mi Salvador. Eres la roca de poder, el manantial para mi ser, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cuando tropiezo cerca estás, tu fuerte brazo es mi sostén, eres mi Salvador. Cuando regreses triunfador, llévame salvo a tu mansión, contigo venceré. Cristo, mi Señor, digno eres tú. Cristo,
Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, ahora queremos pedir tu bendición y tu guía para que podamos decidir por ti, para que podamos aceptar la salvación que tú nos das a través de Cristo Jesús. Queremos seguirte, queremos imitar a Cristo y queremos ser acreedores a esa salvación, no porque tengamos nosotros mérito, sino porque Cristo Jesús murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y esa crucifixión, esa muerte que Cristo sufrió, es la garantía que nosotros tenemos para poder reclamar esa salvación que tú nos das. Señor, ayúdanos a poder seguir en tus pasos, seguir en tus caminos, con tu ayuda a decidir vencer el pecado, a decidir que esas tentaciones que se nos presentan día a día, Señor, puedan ser superadas gracias al poder que tú nos das, porque sin ti nada podemos hacer. Danos tu bendición en este sábado, bendice a nuestras familias, a todos nuestros amigos, hermanos, Señor, dales tu bendición y acompáñanos siempre. Te pedimos esto, no porque nosotros tengamos mérito, sino porque Cristo es quien nos salva. Te pedimos esto sin merecerlo, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, amigos, hemos llegado al final de nuestro estudio. Recuerden que estamos invitados para el próximo sábado a las 10:30 de la mañana, hora peruana, hora de Quito. Estamos iniciando la transmisión con media hora de música cristiana. Y a las 11 de la mañana estamos empezando el estudio de la palabra de Dios. Este próximo sábado empezaremos a estudiar la vida de Cristo. Cómo la vida de Cristo refleja ese mensaje de salvación, al cual nosotros somos o tenemos acceso. Recuerden, si es que aún no se han suscrito, suscríbanse al canal de YouTube Familia Cristiana y activen la campanita para que automáticamente llegue el mensaje de inicio de la transmisión. Están todos ustedes cordialmente invitados para poder reunirnos nuevamente el próximo sábado y continuar aprendiendo más acerca de lo que Dios tiene para nosotros. Que tengan todos un feliz sábado. Que Dios los bendiga.